¿Paulita está ahí? Hola Jairito, buenos días. ¿Cómo estás, Paulita? Mira, te voy a pedir el favor, es que tengo aquí un correo electrónico para mandarle a Manuela porque no lo puedo mandar a ella. Entonces, si tú puedes agregarla y mandarle el link, te envío por WhatsApp el correo, ¿sí? Sí, Jairito. Manuela es 11. Ya te lo envío. Listo. Ya, Paulito, muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días. días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están todos? Bien, Muy bien. Mirencita. Un poquito más. ¿Cómo está Porque Francisco? en bicicleta. Bien, muchas gracias, Jaimito. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, señor. Ese verde le sienta muy bien. Gracias.
Bueno, creo que faltan todavía personas. ¿El sonido no está bueno? Sí, ya. Nos hace falta solo un integrante porque Diana no nos acompaña hoy y Catherine tampoco. Entonces estamos esperando a Manuela. Ah, bueno, listo. Perfecto. Entonces, pues hacemos un pequeño repaso y para continuar, ya Manuela pues me escribió que sí, que ya había recibido, entonces no demorará en unirse. Entonces, ¿quieres hacer el repasito, Paolita, por favor, de la vez pasada que vimos? O entre todos, que recuerdan, si tienen preguntas, de una vez para dejarlas ahí y que Dios las vaya contestando, por favor. Bueno, si todos me ayudan, les agradezco. Sí, alabío, alabado, alabín bomba. Bueno, ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios con nosotros? ¿Quieres que lo conteste o que participemos todos? Dale tú y las Ok. personas van agregando lo que ellas quieran. Pero dale tú el repasito. Ok. Dios quiere que lo conozcamos y que lo entendamos y que establezcamos una relación con Él para que podamos depender de Él, para que conozcamos su carácter y entender, aprender a entender su carácter y así conocemos cuando Él nos habla, porque como tenemos tantas voces, tenemos que saber distinguir quién es el que nos habla y cuándo nos habla y de qué manera nos habla. También hablamos de cuándo comienza la vida eterna y se relaciona con lo que hablamos al principio, la primera que es la voluntad de Dios, que es lo que lo conozcamos y cuando aprendemos a conocerlo, comenzamos la vida eterna. O sea, la vida eterna la comenzamos ya. ¿Quieres compartir algo? Su voz es espiritual. Perfecto, va, dale. Su voz es espiritual y no es audible. Muy bien. Y nos enseña a través de la naturaleza, de su creación, de todo lo que vemos día a día, el mar, el sol, todo lo bueno y lo malo. A través de sus obras es que aprendemos y la palabra de Dios nos produce fe. O sea, ya está lista para enseñar, Claudia. Muy bien. Ay, sí, vámonos. Dale, muy bien. Felicitaciones, dale. A ver, Johanna. Espérenme en un segundito que mi mamá está teniendo problemas con el audio y entonces estamos aquí como enloquecidas. Me está sonando todo. Perdón. No importa. En la clase pasada lo que decía Claudita de que Dios nos habla mediante la creación, mediante las cosas de la naturaleza, todo lo que Él ha creado y que su palabra es viva y eficaz. Y que lo que Él está buscando es que nosotros lo conozcamos y que muchas veces lo que pasa es que no podemos llegar a Él porque somos pecadores y de la única forma de poder llegar a conocerlo es a través del Hijo y el Hijo es Jesucristo. Y Él dice que am, al, al, al llegar a Él somos criaturas nuevas. Algo que me llamó mucho la atención fue lo del sembrador, que no importa ah, hiciste una comparación como del sembrador, que muchas veces la semilla cae en ciertos sitios y si no cae en tierra fértil no produce nada. Y entonces es como nosotros, si la palabra llega pero no la hacemos viva
y no la aplicamos en nuestra vida, entonces esa palabra es perdida, no se produce ningún efecto en nosotros. Correcto, muy bien, muy bonito, Johan. ¿Alguien más? Miriancita está que se habla, dale. No, que sé que José va a decir algo. Buenos días todos. Buenos días, dale. Algo que que me impresionó, pero lo sabía, pero igual para verlo en palabras, era Juan 6:63, donde dice Dios claramente que no importa nada que pueda hacer el ser humano, lo va a ayudar a llegar al reino de Dios. Cero, no hay nada, nada, cero. Fundamental. Y muchas personas piensan eso, que con eso es más que suficiente, que pues yo voy a ver a conocer a Diosito cuando llegue el momento. Y pues ahí vemos lo que habíamos hablado al principio de lo que dijo Palita, que la vida eterna empieza cuando empezamos la relación con Dios, que empieza ya. No es una cosa que se hace cuando lleguemos al frente de Dios. Vamos a empezar la relación ahora. Yo no te conozco, Señor. Usted no puede entrar aquí. Muy bien. Discúlpame porque es que Manuela dice que tiene problemas de conexión. Me pide código y el código no lo enviaste, no veo el código iba ahí. Sí, ¿Cuál va es el con toda la invitación. Eh, Ya se lo repita- mando otra vez. Mándele el código porque dice que Es 765519. sí, correcto, sí. Ya se lo mandé también por WhatsApp y se lo envié Perfecto. también por el Por el email. correo. Ok, sí, ese va a ser siempre ese mismo link y ese mismo código siempre. Con eso, aunque yo todos los domingos voy a tratar de mandar el mismo, digamos el link, siempre el código va a ser ese porque ya quedó establecido para esa reunión. Muchas gracias. No, gracias al Señor que ha sido bueno con eso. Sí. Bueno, no me da con eso, dice que no le da, que tampoco. Tan extraño. ¿Tú lo mandaste al WhatsApp? Se lo mandé al WhatsApp y al email también. Tan extraño. Por el WhatsApp, Manuelita, no te da tampoco, tan extraño, porque o bien por el correo o bien por el WhatsApp, porque así se mandó a todos y abrieron. Entonces, mira, a ver, no sé si será problema de pronto tuyo ya. Entonces, ¿en dónde quedábamos? ¿Qué fue lo último? ¿Dejamos algún planteamiento para esta reunión? ¿Qué lección vimos? Sí, los principios del conocimiento de Dios, pero ¿de dónde vamos a sacar toda la información? La Biblia. De la Biblia, de la palabra de Dios. Estuvimos viendo los principios de la palabra de Dios. ¿Quién es el escritor de la Biblia? No, eso todavía no. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, todos los principios que nos ha dado, pues básicamente son los que va a aplicar en toda la palabra de Dios. Desde luego, Él no los va a repetir cada momento porque Él sabe que nosotros espiritualmente necesitamos esa repetición porque él va a grabar su voz espiritual dentro de nosotros para poder identificarla individualmente a cada uno de una manera diferente porque no hay dos iguales. Es un problema de ella.
no sé. Ok, esperemos. Discúlpeme. Jairito, también le puedes mandar el link por el mismo Zoom. Si te vas para... Si me voy para Si te vas para... el Zoom, ¿qué dice Zoom? No, te vas para, para participantes. Creo que ahí llegó, ¿no? Habilitado. Está conectado a la red global de Zoom a través. Y el amigo, vas para de ella participantes. también. A participantes, ok, ya. Y te vas para abajo, a mano izquierda, dice invitar. Invitar. Ajá. Y entonces, Enviar mensaje, invitar a contactos, copiar enlace, enviar al invitar email. al contacto. Entonces Ahí ponemos está. Manuel. Entonces, ok, ya le pongo Manuela. Manuela, ¿qué es? 11. Ay, se me olvidó. ¿Lo tienes ahí, Paulita? Sí. Es Manuela1011@hotmail. 1011. Ok, Ujú. @hotmail. .com. Mi mami está igual, tampoco oye. ¿No? No, no sé si será el internet de la casa o algo, pero no puede oír. Se conectó, pero no oye. ¿Se conectó por el teléfono o por el computador? Está por el teléfono. Ok. En el teléfono hay una opción. Ujú. Ya te digo. Ok. No, si es que este Zoom nos aporrea a todos. Ya se lo mandé a ver. Claro, me copié de ti. Tuve que poner un fondo porque hoy me fui para la playa. Está haciendo Ay, qué mucho rico. frío fuera. Uy, qué envidia, qué envidia. Pero solo de fondo. Es que hace mucho frío afuera, me iba a ir al carro porque están durmiendo y hacía mucho ruido y entonces Ajá. me quedé aquí, pero Pero estoy vean en esa playa, qué envidia. la playa de... Dime, mi Cris. Yo en el teléfono Ajá. le va a salir. No, bájamelo. Abajo, bájamelo un poquito. Aquí, mira, No. aquí. Ajá. Ah, sí. Esta es la opción que tiene que poner tu mami. Ok, yo creo que ya... ¿Qué dice Yo, la opción? La opción dice Join Audio, o sea, en español, Ok. traductor. espérame. Conectarte a... Le voy a decir Pues que te mire a ti. Espérame un segundo. Disfrute escuchar. Okay. No, están hablando, entonces se rapará. Dice que se está conectando. Ay, ahora sí, dice que se está conectando. Manuelita, si estás en el teléfono, hay una opción ahí en el teléfono que sale Join Audio. Ahora Oprime ahí, a ver si le da ahí, porque algunos aquí tienen el mismo problema. ¿ya? Participe audio. Y el de mi mami dice connecting to audio, pero no, parece que no se conecta. Está pensando. Lo está ¿Ya? buscando. Oh, y ahora se fue el video. ¿Y Manuela tampoco, Jairito? No, Manuela no pudo tampoco. Que va a intentar con el computador, porque le dije que en el teléfono tenían problemas, que intente con el computador y lo va a intentar. Ok. ¿Ya oye?
Marta. Estoy preguntándole, pero no me contesta. Y creo que no, porque si no nos contesta de aquí, ahora no se ve, ahorita se veía. No sé qué será lo que le pasa a su teléfono. Ya la oyes? vemos. ¿Te ves? Parece que ¿Me oye? ve, pero no oye. Ni ve ni oye porque no dice así. Sí, no hace señales de humo. Mami. Y la mando a WhatsApp y entonces le corta la conexión al Zoom. Ay, Haz algo, Marta. Llegó Manuela. ¿Alguien está? Manuela, ¿dónde está? ¿Dónde está? Parece que sí. No, llegó Marleni. No sé si Manuela. Pero me voy a quedar con el correo de mi mamá. Ok, Bueno, está bien. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias por esperarme. Muchas gracias. No hay problema. No, tranquila. Gracias a Dios. Y entonces ahora, Marta, ¿Sí oye? Marta, No, parece que no oye. pero Nos ve, pero no nos oye. bueno, ella, yo, a ver. Bueno, yo le paso el dato, no importa. Ok, yo estoy grabando la clase. Oh, Entonces yo la envío. ay, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas que veníamos, que lo que Dios quiere es el conocimiento de Él, y ese es, por toda la Biblia nos lo va a estar recordando. Y desde luego, con esos principios que ya nos enseñó, creo que ya en cada uno de los que estamos escuchando, algo está pasando. Si ya estamos entendiendo, quiere decir que ese corazón está preparado, que Él ya tiene una provisión dentro de nosotros. Y por ende, pues eso va a ser algo progresivo, poquito a poco. Entonces, hoy vamos a mirar de dónde vamos a sacar toda la información acerca del conocimiento de Dios. Y es de la palabra de Dios. Y la pregunta que para hacerle a Dios, ¿cómo sabemos que ese libro sí es la palabra de Dios? Porque si Él no nos dice y nos da su verdad, su argumento, realmente pues entonces, si no creemos que es la palabra de Dios, entonces realmente no está preparado el corazón, porque ya nos dijo que su lenguaje es espiritual. Y la parte espiritual entra por revelación. ¿Y eso qué es? Eso poquito a poco nos lo va enseñando en la práctica. Sí, hay un libro escrito, físico, y eso es lo que Dios nos va a ayudar a entender. Entonces vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo... Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al 21. Se me perdió don Pedro. Hasta el final, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Ok. No, y le compré las guías a mi Biblia y allá lo encontré. Segunda de Pedro. Capítulo 1, Uh-huh. 19, 20 y 21. 1, 19, 20, 21. Ok.
¿Alguien? Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Muy bien. Ahí está en una versión más clarita, pero podemos leer la Reina Valera 60 porque, digamos, esta es la manera como Dios se comunica con la humanidad a través de un mensaje físico, entendible lógicamente en la humanidad. Pero espiritualmente la palabra de Dios habla ya al espíritu y desde ya comienza a hacernos el ejercicio. Podemos leer entonces 19, 20 y 21 en otra versión, no importa. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día escarlezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, exactamente. Digamos, la comprensión gramatical es la misma, solo que en una versión fácil de leer usa palabras más sencillas, pero como la interpretación es espiritual, esa es la que nos va a ayudar a entender. Entonces el 19 nos habla de allá de una lámpara o de una antorcha que esa palabra de Dios alumbra, digamos, en la oscuridad. Y luego en el versículo 20 dice que tenemos que comprender algo primero, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que comprender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o humana, personal de cualquier ser humano. Está diciendo que entendamos primero que esto no sale del ser humano. Y luego en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, está sacando la humanidad de esto. Si no fue voluntad humana, es voluntad de Dios. Y dice que, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él nombra a unos santos hombres de Dios. La palabra santo significa en el lenguaje espiritual apartado. Es decir, y ese atributo solamente lo recibe Dios. Él está apartado de absolutamente del pecado de la humanidad, no tiene ningún contacto. Y dice que son unos hombres, o sea, personas como humanas como nosotros, que Dios les comenzó a dar el conocimiento y después de conocerlo, entonces el Espíritu Santo habla a través de ellos, porque el Espíritu Santo es el que está hablando, pero los humanos sacan por la boca o por sus plumas lo que el Espíritu Santo les dictó, les dijo. O sea, la humanidad no intervino y no fue en posesión ni nada, sino nos va a enseñar cómo es la manera. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el autor y el intérprete de la Biblia es solamente el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a contar esa historia. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema central o cuál es el hilo conductor de la Biblia? Vamos a ir al libro de San Lucas. Está en los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Y vamos al capítulo 24, que es el último capítulo.
San Lucas capítulo 24 y vamos a leer del 36 al 44. Perito, qué pena que te interrumpa. Solo para darle otra opción a Marta para ver si nos puede oír. Aquí Dale, arriba, sí, no, dale. en el teléfono, hay como un parlantico. Ahí también lo puede oprimir. ¿Sí ves el parlantico? Arribita de Sí. a mano izquierda en el teléfono. A su izquierda, sí. Aquí, Eso. si oprimes ahí, le das como speaker y puedes escuchar. ¿Ya puedes escuchar? Martica. Aló. Marta, no. No, como que no. Aló. Pero ya, pero digamos, ¿cómo hace para escuchar la instrucción? Tienes Tiene razón. que Ahí. Señas. Visualmente, No, tiene que acercarle les- el teléfono, eso, y que toque, exacto, tocarlo exactamente ahí, bien, ahí, más arribita, Aquí. más arribita. Ahí. ¿Será que ella Ahí. tampoco le ha dado como el clic a entrar Bueno. audio en el inicio pues del micrófono, que dice entrar por audio? Porque No, primero ahorita le tiene que estaba desbloquear sirviendo. eso. Parece que es que también es el internet que no le está funcionando. Continuamos entonces. Yo le mandé una Sí. foto a tu mami. Esperemos que... Sí, a mí también aquí me está escribiendo. Gracias, Ok. Cris. Bueno. Bueno, entonces, al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y la pregunta que le tenemos al Señor es, ¿de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Y vamos a leer del 36 al 44, y es una historia que nos va a contar el Espíritu Santo, que es el que la cuenta. Lucas es el escritor físico, pero la historia que es escrita físicamente, cuando se está leyendo y se oye, esa es la palabra de Dios que es espiritual. Por favor, leamos del 36 al 44. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, Martica ya nos está escuchando. ¡Yay! Tiene el micrófono apagado, pero ya dijo que sí, que estás bien. Muy bien. Listo. Martica, estamos en el Evangelio de San Lucas, si tienes tu Biblia. San Lucas, capítulo 24, y leímos del 36 al 44. Y lo que Dios nos está enseñando es por qué este libro es la palabra de Dios. Y nos está afirmando que sí es la palabra de Dios. Entonces, ya nos dijo que el Espíritu Santo es el que inspiró a las personas que escribieron este libro. Fueron físicamente 40 personas a través de toda la Biblia que escribieron. No se conocieron casi entre ellos.
y el lapso desde el Antiguo Testamento hasta cuando se completó todo el compendio de la Biblia, fue en 1600 años. Y el único que puede hacer eso, indudablemente, es Dios. Y la inspiración es divina. Y por eso Él nos está grabando esa voz interior para que cuando escuchemos otra cosa, esa provisión que está dentro de nosotros nos va a decir no. Y si estamos leyendo la palabra, ahí va a autenticar su palabra. Y eso es un ejercicio personal que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Porque seguimos escuchando cosas en la radio, en los amigos, en la prensa, en los libros, en los noticieros. Ahí hay muchas voces, pero la única voz que llega hasta el espíritu es la voz de Dios. Entonces, que la está grabando en cada uno de nosotros. Así es de que ya nos dijo que el que cuenta o el que tiene la inspiración y puede hablar a través de la Biblia es el Espíritu Santo, porque el ser humano no tiene aquí nada que ver. Te dejo que esto no es de la humanidad, ni es, lean un versículo y cada uno opinen qué piensan de ese versículo. Así no es. Es la manera como nos está haciendo el ejercicio. Y luego venimos aquí, San Lucas 24, y el Espíritu de Dios nos está contando una historia de cuando Jesús hace que vino 2000 años y ya resucitó. Y aquí está contando que resucitado, sus discípulos están encerrados y de pronto dice el versículo 36 que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Pues obviamente cuando se aparece ahí, los discípulos dicen que espantados y atemorizados estaban pensando que es un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, físicamente se les aparece y dice, tóqueme. Y le mostró las manos y los pies. Y dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pez y un pedazo de un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. O sea, si no me creen porque me palpan, mire, voy a comer. O sea, son evidencias físicas que él se apareció. Y desde luego, ellos estaban asustados porque lo mataron y ahora ¿qué va a hacer? Sin embargo, en el versículo 44, les va a reiterar, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, les está atestiguando, oiga, discípulos míos, esto que me pasó a mí, yo se lo había dicho a ustedes cuando estaba con ustedes en la tierra, y eso estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, ¿a qué parte de la Biblia se está refiriendo? Cuando la escritura menciona la ley de Moisés, se está refiriendo a los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso, o sea, desde Génesis está escrito de Jesús, porque está diciendo, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Son 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Y en los salmos. O sea, ¿de quién habla el Antiguo Testamento? De Jesús. De Jesús. O sea, él no apareció porque sí. Y dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él. O sea, el Antiguo Testamento está escrito por profecía de Jesús. Y él viene hace 2000 años y cumple todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de quién habla toda la Biblia? De Jesús. De Jesús solamente. Ahora, este escrito tiene elementos que lo caracterizan como una historia.
porque tiene tiempo, tiene geografía, tiene circunstancias, todo lo físico. Entonces, es una historia, porque solamente una historia tiene esas características de tiempo, geografía, personas, etcétera. O sea que la Biblia es la historia de Dios acerca de su Hijo, porque habla desde el principio hasta el final. En el Antiguo Testamento como profecía, pero Él viene hace 2000 años y cumple todo lo que hablaron de Él en el Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se había profetizado de Él. Entonces es una historia, pero ¿de quién es esa historia? Es la historia de Dios acerca de su Hijo. Ahora, ¿quién tiene que contar esta historia? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, que está adelante de San Juan, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. 8. ¿Lo leo? Por favor, sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Muy bien. Está hablando el Señor Jesús. Y está hablando antes de subir al cielo, o sea, antes de la ascensión al cielo. Y le está diciendo a sus mismos discípulos que van a recibir un poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues está profetizando que va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo dice que les va a dar un poder. ¿Ese poder para qué es? ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿Para qué? Un poder para para hablar de esto mismo. y en la otra versión, Johanna, ¿Para encontrarse con el Espíritu Santo? sí, no, dice que el Espíritu Santo va a venir y va a recibir un poder. ¿Y el poder que les va a dar el Espíritu Santo para qué es? ¿Recibiréis poder Para del ser ¿Y Espíritu seréis Santo? testigos? Testigos, correcto. Lo que dice José en la otra versión es para hablar de él, que es lo mismo. O sea que el Espíritu Santo va a venir y les va a dar un poder, pero no es para hacer milagros, ni para hacer cosas extraordinarias, sino para ser testigos. Ahora, si pensamos humanamente, ¿cuál es el requisito fundamental para que una persona pueda ser testigo de algo? Si lo citan a una corte para ser testigo del suceso en el cual va a testificar, ¿cuál es el requisito fundamental para que pueda testificar? Saber, conocer. conocer la historia. Haber Estar estado presente. presente. Si le contaron, ¿sirve? Si lo vio en un video, ¿sirve como testigo? No. El requisito fundamental, ¿usted vio, estuvo presente en el lugar de los hechos? Sí, entonces sí puede ser testigo. Pero si se lo contaron o llegó tarde o miró un pedazo, no sirve como testigo. Ahora, esos discípulos que les está diciendo ahí, y me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ustedes van a ser testigos de mí. Y les da la geografía. Pero esos discípulos que están ahí, ¿de qué podían ser testigos presenciales de la vida de Jesús? ¿De sus obras? De sí, ok, sus milagros,
Jesús era como de 30 años aproximadamente cuando salió a su vida pública y escogió a los discípulos. Pues ellos eran testigos presenciales de sus milagros, de que resucitó a Lázaro, de que le dio la vista a muchos, de sus predicaciones, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, y lo palparon. Pero ¿alguno de ellos podía ser testigo del embarazo de María? ¿Estaba presente? No. ¿Alguno de ellos podía ser testigo de algo del Antiguo Testamento? ¿Podían ser testigos del diluvio, de la creación? ¿Quién sí podía reunir todos los requisitos para ser testigo? El Espíritu Santo. Únicamente el Espíritu Santo. Él es el único testigo. Porque siendo Dios, está desde antes de la fundación del mundo como Dios, y Él es el testigo presencial de todo. Por eso autentica que esta es la historia de Dios. Lo que está escrito aquí está autenticado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Por eso, si no está en la palabra de Dios, no es inspiración divina, y el Espíritu de Dios adentro nos va a inquietar, no nos va a dejar. Por eso Él nos está enseñando, y esa enseñanza el único que la puede colocar dentro de nosotros, de que Él es el único testigo. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? La Biblia es la historia de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, contada por el Espíritu Santo. Es la historia de ellos tres. Porque si no la cuenta el Espíritu Santo, ¿qué pasa cuando oímos la palabra de Dios? ¿Qué produce oír la palabra de Dios? ¿Qué Fe. produce oír la palabra de Dios? Correcto, fe. El oír la palabra, el resultado de oír la palabra nos está produciendo fe, nos está produciendo creer. Por eso tenemos que leer la palabra. Y al leerla, pues entra en un oído, sí, el oído físico. Pero la palabra de Dios es invisible. Tiene que ser escuchada en el idioma humano, maternal en el cual nacimos, para poder entender. Pero el idioma de Dios es espiritual. Y es esa palabra invisible que va allá adentro y consigue lo que Él quiere. Por eso oímos esa palabra. Si la cuenta Dios en la persona del Espíritu Santo, pues entonces produce creer. Y si produce creer, entonces estamos conociendo a Dios. Porque la única manera que se puede agradar a Dios es por medio de la fe. Luego, la historia verdadera es la historia de Dios acerca de su Hijo, contada por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas historias hay entonces? ¿Cuántas interpretaciones? Una sola. Y Él es el que tiene que contarnos. Por eso, el único libro que vamos a usar es la palabra de Dios. Sí, físico, porque para participación a la humanidad nos tiene que hablar en un idioma físico entendible con lógica acá. Pero el entendimiento es aquí adentro y es personal. Esto no es, ¿qué está creyendo usted? Y yo creo lo mismo. No es por experiencias, es directo. Y aquí no lo va a comprobar. Y nos lo está comprobando a cada uno. Porque somos personas diferentes, circunstancias diferentes, todo diferente y únicos. Y Él es el creador de cada uno de nosotros. Y es el único que puede enseñar. Y sabe cuál es la necesidad real de cada uno de nosotros. Y está llegando en este momento, uno dice hasta ahora, pero ha venido trabajando desde que estábamos en el vientre de mamá. Y vamos a mirar con la finalidad de poder entender y conocer a Dios. Aquí no es el entendimiento para mí, sino entenderlo ahí. Por eso es su historia. Ahora, ¿cómo hablaba Dios antes? ¿Y cómo habla Dios hoy? Vamos a ir al libro de los Hebreos. ¿Cómo hablaba Dios antes?
y cómo habla Dios hoy. Hebreos hacia el final de Apocalipsis, antes de Pedro. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer versículo 1 y el versículo 2. Y ahí nos va a decir cómo hablaba antes y cómo habla hoy. Dios ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántas veces habló Dios en otro tiempo? Dice que muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? También nos dice que de muchas maneras. Y nos lo va a comprobar en el Antiguo Testamento, que él hablaba a través de sueños, a través del fuego, a través del viento, allá en el Antiguo Testamento, y nos va a explicar por qué. Pero dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora habla por el Hijo. O sea que habló diferente. En el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios fue el que habló muchas veces y de muchas maneras. Y en el versículo 2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, pero sigue hablando Dios. Dios a través del Hijo. Ahora, ¿cómo es eso? Por eso Él nos da el conocimiento, pero nos está colocando estos principios con la finalidad de ir haciendo una construcción progresiva, poco a poco. Lo que nos está autenticando es que Dios siempre es el que habla, sea por los profetas o sea por los hijos, pero Dios es el que habla. Y ya nos dijo el Espíritu de Dios que todo lo que está escrito aquí, Él lo autentica. Si Él está hablando a través de la Biblia. Muy bien. Ahora, nos deja un libro físico. Un libro por donde tenemos que comenzar a leerlo. Por el principio, Si comenzamos por la mitad, ¿entendemos? no. Esta mente humana está diseñada por Dios para aprender todo con un principio, un desarrollo progresivo y un final. Es la manera. Y por eso este libro está diseñado para la mente humana. Hay un principio y está desarrollado en manera personal, en la humanidad. Gateamos, caminamos, corremos, kinder, primero, elemental, bachillerato, todo es una construcción progresiva. No podemos arrancar en la universidad sin haber hecho los pasos previos. Exactamente es igual porque es una historia física que nos va a contar aquí en la humanidad. Pero la verdadera historia es espiritual y eso lo hace personal. Ahí no se puede traspasar. Podemos compartir y buscar significados de las palabras para la mente humana que entienda claro. Pero en lo espiritual es una revelación individual para cada uno, con la misma historia, porque estamos en diversa, no estamos en la misma, digamos, nivel espiritual. Él es el que sabe en qué nivel estamos cada uno, y no es por niveles, sencillamente es para ayudarnos a entender que Él es el que lleva el proceso en cada persona, que el ser humano no tiene ninguna capacidad para avanzar o atajos para aprender más de Dios, absolutamente. Si Dios no enseña directamente y en su orden, el ser humano no aprende. Y esos son principios fundamentales. Entonces, vamos al principio. Si hacemos caso y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, porque dice que está escrito del Señor Jesucristo desde Génesis.
Y vamos a mirar a ver dónde dice eso. Génesis 1:1, por favor. En el principio, Dios creó los cielos y Perdón. Sí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, gracias, Paulita. Esa es una declaración de Dios. Dice que Dios en el principio creó. ¿Qué aparece ahí creado? Que Los podamos cielos y identificar. tierra. Cielos y tierra. O sea, cielos plural. Aunque vemos uno, pero dice que cielos. ¿Y cuántas tierras? Una. Una tierra. Ahora, ¿quién la creó? Dice que Dios. Ahora, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Fue creado? ¿Nació Dios? ¿Cuánto hace que Él estaba ahí? ¿Y cómo hace para crear Él? Y nos manda hacia atrás, pero es una pregunta que nunca se nos ha ocurrido, ni se nos ocurrirá, porque la humanidad ahí queda en blanco, no tiene un espacio para pensar antes del principio ni después del final. Entonces Dios tiene que decirnos de dónde salió Él. Vamos a ir a los Salmos, Salmo 90. Ahora, saltamos del versículo número 1 del comienzo y vamos a la mitad de la Biblia. Porque el orden espiritual de la vida de ellos que nos van a participar está espiritualmente por revelación. Físicamente, para la humanidad, entender un mensaje, digamos, lógico, desarrollado, que la humanidad pueda entender. Pero la historia de Dios es espiritual. En el Salmo 90, versículo 2, nos va a ayudar a entender entonces si Él nació, cuánto hace que está ahí y cómo hizo para crear eso. Antes que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y el mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Bueno, ese versículo 2 gramaticalmente nos coloca, porque dice, en el principio Dios creó, pero aquí dice que antes que naciesen los montes. ¿A dónde nos sitúa? Antes del principio, porque lógicamente entendemos eso. O sea que nos está contando cuando no había nada, dice antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, dice desde el siglo. Nos coloca la palabra desde, que nosotros entendemos como una preposición que nos indica el arranque de algo, desde. Pero nos nombra el siglo, pero no nos dice siglo 1 o siglo 1000 o siglo millón, desde el siglo. O sea, nos manda hacia atrás en el tiempo, desde el siglo, hacia atrás. Y luego dice, y hasta el siglo. Nos manda hacia adelante hasta lo infinito. Y luego dice, tú eres Dios. Entonces, ¿desde cuánto hace que está Dios ahí? Que nos está comunicando un atributo de Él. ¿Cuánto hace que Él está ahí? Siempre. Tienes apagado el micrófono, Martica, pero está bien. Entendí. Desde siempre. Es eterno. O es decir, Dios no nació. Ahí nos está diciendo, Él siempre ha existido. Desde el siglo hasta el siglo. Y aquí en la mente humana no puede pensar. Pero ¿cómo nos está enseñando ese atributo? ¿Qué estamos escuchando? Su palabra. ¿Y qué produce oír la palabra? Creer. Y es una decisión personal de cada uno. Sí le creo, Señor, que tú no naciste, que tú eres eterno y que tú no tienes fin. O sea, nos está describiendo algo que la humanidad no puede entender. Pero eso está diciendo de es eterno. Ahora,
nos manda hacia la eternidad pasada. ¿Con quién estaría Dios en la eternidad pasada? ¿Habrían ángeles? ¿Habrían planetas? ¿Con quién estaba Dios? Y Él es el interesado que lo conozcamos, entonces Él tiene que decirnos. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 45, versículos 5 y 6. 45, 5 y 6. Yo soy, no sale, ¿sí? Dale, Miriam. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Con quién estaba Dios? Nos está diciendo que Dios es uno. Es un solo Dios. Además nos está diciendo que es eterno y que es único. Un solo Dios. Ahora, ese Dios en la eternidad solo, ¿cómo hacía para subsistir? ¿Cómo existe Él? ¿Cuál es su fuente de existencia, de alimentación? ¿Necesitará comer? ¿Cómo hace para existir por siglos y siglos en la eternidad? Vamos a ir al libro de los Hechos. Capítulo 17, versículo 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. No necesita explicación. ¿Tiene necesidades? Ninguna. Nos está diciendo con su palabra. Su palabra nos produce creer. Porque si no nos genera en la fe, no podemos creer esto. Por eso su palabra nos está diciendo eso. Dios no hay sino uno, es eterno, y aquí nos está diciendo que no tiene necesidad. ¿Qué atributos le podemos mencionar si no necesita nada ni a nadie? ¿Cómo es Él? Dilo, Miriam. Omnipotente. Eso tiene que ver con el poder. Autosuficiente. Ese, correcto. Autosuficiente o todo suficiente. No necesita nada, ni a nadie. Entonces, ¿para qué está creando eso? ¿Para quién? ¿Será que Él necesitaba? Dice que no necesita nada. Y por eso Él quiere que lo conozcamos. Pero aquí se está
descubriendo como un Dios único en una eternidad pasada, presente y futura, y que no tiene ninguna necesidad, existe por su propio poder, autosuficiente. Ahora, ¿pero qué es Dios? ¿Es una fuerza? ¿Es una luz? ¿Es un poder? ¿Cómo nos imaginamos a Dios cuando cerramos los ojos y oramos? ¿Tenemos alguna figura? Por eso tiene que describirse qué es Dios, cómo es Él. Y vamos a mirar en Deuteronomio, que es el 5º libro. Y aquí nos está dando un paseo por toda la Biblia, autenticando que toda la Biblia habla de Él. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 12. Perdón, ¿cómo se escribe? Deuteronomio. ¿No tiene la Biblia, Manuela? Ah, bueno, pero no la tienen en el El celular. celular, sí. Sí, Deuteronomio. D-E-U-T-O-R-O. Deuterodemonio. No, Deuteronomio. Y nomio. Sí, está pesado. Bueno, capítulo 4 y versículo 12. 12. ¿2 o 12, Jairito? 12, en español, 12. Ah, oh, disculpe. Tranquilo. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Muy bien. Ahí está describiendo que habló Dios desde el fuego. Y él mismo está diciendo que oyeron una voz, pero a excepción de oír esa voz, ninguna figura. ¿Dios tiene alguna forma? ¿Tiene figura? Ahí está diciendo que no. Pero ¿cómo sabe la gente que Dios está ahí? Por el oír. Están oyendo una voz ahí. Y su voz es espiritual. O sea, los que oyen esa voz es allá adentro. No, no es para todos, porque es espiritual. La que ahora está grabando en nosotros. O sea, no tiene figura. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo nos ayuda Él a describirse para que podamos, digamos, entenderlo? Vamos a San Juan, capítulo 4 y versículo 24. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una declaración de Dios. Dios es espíritu. Y Jesús se les presenta a sus discípulos allá físicamente y los discípulos piensan que es un espíritu. Y Jesús les dice, tóquenme, yo tengo hueso y carne. Y un espíritu no tiene eso. O sea que Dios es espíritu. ¿Cómo nos podemos imaginar un espíritu? ¿Hemos visto alguno? Por lo menos yo no. Por ahí Gasparín, pero eso no es. Es un espíritu. Nos está diciendo con su palabra, nos está produciendo creer. Pero ese espíritu habla. O sea, si ese espíritu habla, pues tiene una característica. ¿Cómo hace para hablar? Si es un espíritu, no tiene lengua. No tiene nada físico. Isaías
55. Versículo 8 al 11, 8 al 11, ya lo hemos leído, pero aquí nos vuelve a afirmar para mirar entonces cómo habla y cómo hace para poder hablar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que la envíe. Muy bien, gracias. Habla de sus pensamientos, o sea que Dios tiene pensamientos. ¿Y los pensamientos dónde se generan? Pues en una mente, en una inteligencia, o sea, Dios tiene inteligencia. Miremos el mar, miremos la naturaleza, el cuerpo humano, una inteligencia muy grande, hablando no de tamaño, sino de calificación. Y dice que habla, sale por su boca. ¿Dios tiene boca? No, es un espíritu. Pero en lenguaje figurado para la humanidad nos ayuda a entender que cuando habla Dios sí sale por la boca, su palabra. Pero Él no tiene boca porque es un espíritu, pero habla, piensa. Si piensa, tiene inteligencia. Y los pensamientos se generan en la inteligencia. Si habla, pues obviamente se está identificando como algo, como alguien. Ahora, él diseñó antes de fundar o de hacer todas las cosas, pues esto es un diseño de una inteligencia muy grande. Pero, ¿qué usó Dios para bajar de la inteligencia al hacer las cosas? ¿Qué está usando de él o qué tiene él para que nos ayude a entenderlo? Porque si nosotros pensamos en nosotros mismos, si queremos montar un negocio, pues en la mente humana tenemos que poner una lluvia de ideas, qué es lo que quiero hacer y luego cómo lo quiero hacer. Y luego, en ese cómo, yo tengo que tomar iniciativa para o comprar las cosas o bajar de la mente a lo físico. Y ahí sí producir el negocio. En Apocalipsis capítulo 4 nos va a acabar de describir él como espíritu qué características tiene. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Señor. Tú eres... Bueno. Dale. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Bueno, ¿con qué creó Dios todas las cosas? ¿Y con qué existen las cosas? ¿Qué piensan?
cómo creó las cosas y cómo sostiene las cosas. Por su voluntad. ¿Mm? Correcto, la voluntad. O sea, Dios nos está describiendo que tiene inteligencia, tiene voluntad. Porque la inteligencia se generan los pensamientos, los planes, los diseños, pero con su voluntad Él hace. Salmo 33, 6 al 9. Salmo 33, 6 al 9. Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por él, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bueno, Él creó todo con su palabra, dio órdenes con su palabra, pero el hecho de hacerla usó su voluntad. Todo fue hecho con su palabra. O sea, tiene inteligencia, voluntad y para qué creó la tierra. Vamos a Isaías 45. Versículo 18. Isaías 45. Versículo 18. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Muy bien. Él creó todo esto para ser habitado. Y el mundo, en observancia general, ¿cómo es este mundo? Está hecho con una belleza natural, con salpicados de muchas emociones, un atardecer que produce en nosotros, un ramo de flores que le obsequia. Hay algo emocional ahí. O sea, Dios es un Dios emocional, que con cada cosa de la naturaleza nos produce alegría, nos produce felicidad. O sea, mostrándonos que Él tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Y si tiene esas tres cosas, ¿qué identificamos al que tenga esas tres cosas? ¿Qué es Dios? ¿Uno con quién puede hablar? ¿A quién puede transmitirle otro pensamiento? ¿Con quién puede uno? ¿Y nosotros qué somos entonces? Si tenemos pensamientos, correcto, si tenemos pensamientos, si tenemos voluntad y tenemos emociones, Dios está identificando que Él es una persona. Él es un ser invisible, un ser que es espíritu, pero es una persona. Y esa persona espiritual no hay sino uno, que es Él, que no tiene principio ni tiene fin y que no tiene ninguna necesidad, es autosuficiente. Pero es una persona.
¿De qué me sirve a mí saber que Dios es una persona? Ya hay una identificación. Él no tiene necesidades. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer con esa persona? Que lo tiene todo. Que lo ha hecho todo. Y es la manera como Él comienza a descubrirse en cada uno de nosotros, a revelarse. Ahora, ese espíritu, ¿dónde está? Vamos a ir al Salmo 139. Versículos 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Muy bien, ¿dónde está ese espíritu? Viaja. Porque a donde vaya, dice que Él está. En los cielos. En el Seol, que es una palabra que identifica el lugar de los muertos. ¿A dónde me puedo esconder? Si huyo para algún lado, él me lleva de su mano. Apago la luz y Él está ahí. Él ve todo. O sea, no viaja. En Jeremías, ahí adelantico, capítulo 23, Jeremías 23. Versículos 23 y 24. Jeremías 23, versículos 23 y 24. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Ay, me salté uno, ¿verdad? 23. Sí, tranquila. Dale. ¿Soy acaso solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. No viaja. Está en todas partes al mismo tiempo. Ahora, ¿de qué me sirve saber eso? ¿Qué produce en mí saber que Dios está? Apago la luz y Él está. No tengo que ir a ningún lado. Es una persona. Puedo hablar con Él. Él me oye. Él sabe. Pero Él quiere que lo conozcamos. Por eso se está descubriendo todos sus atributos. Y ese es el Dios que nos ha estado buscando y ahora se está presentando. Y es lo primero que Él hace a través de toda su palabra, porque todos los versículos que hemos leído hablan de Él. Y esa palabra de Dios produce creer, produce fe. Porque Él sabe que nosotros como humanos
No podemos ir a Dios ni podemos descubrirlo, absolutamente todo es de Él. Así es de que ese es el Dios que se va a ir mostrando progresivamente en una vida eterna. Porque cuán grande es Dios que no va a alcanzar la vida eterna para conocerlo. A Él y a su Hijo. Así es de que vamos a concluir ahí y vamos a compartir los que quieran. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué le impactó o qué le afirmó de lo que ya sabía? Con la finalidad de que todos podamos crecer espiritualmente con lo que Dios le enseña a cada uno. Impresionante lo que acabamos de ver, que Él está disponible a cualquier segundo, cualquier minuto, siempre está con nosotros, siempre, no de lunes a viernes, siempre, cada segundo de nuestra vida, desde antes de la vida que Desde el bien. sí, y antes de eso. Eso sin, no hay nada más en este mundo que pueda decir eso. Y hablando del poder y de tratar de entender eso, no se puede entender. El ser humano nunca va a poder entender eso, solamente lo tiene que creer y tener confianza en lo que le dice el Señor, lo que le muestra el Señor, que así es. Y pues Él, cada día más que lo conoces y tienes esa relación con Él le muestra a uno, sí, esto que digo, así es, así soy yo, porque Él lo muestra, Él te lo enseña. Lo que a mí me impresionó hoy y ¿quién es el que está en mí? Y es nada más y nada menos que el testigo de Dios. Y si fue el testigo, pues ahora entiendo por qué dicen que debe uno descansar en Dios. Y es porque Él está en mí. Entonces me queda súper claro quiénes son los tres y lo que estoy estudiando, la historia de la que estoy siendo testigo ahora y quién es el que me la está contando. ¿No? Sí. A mí siempre me ha pasado igual, que vemos cuánta gente se siente sola, que no tiene a quién recurrir, que piensa en conseguir al abogado, al médico, al amigo, a los programas del radio, la televisión. Y tan importante lo que vemos hoy, cómo nos muestra Él, que es un ser como nosotros, que podemos comunicarnos con Él. No solo eso, sino el poder, el ser más poderoso puede ser nuestro aliado, es nuestro protector, es nuestro proveedor, es todo, es un todo. Buscas por todos lados y Él puede ser todo. Siempre y cuando queramos abrir nuestro corazón y recibirlo. Él está ahí en todas partes. Apaga la luz, como decíamos. Se apaga la luz y yo no lo veo por ningún lado, pero Él sí me está viendo. Y está ahí dándome fortaleza,
alimentando mi espíritu a través de su palabra. Me dice, lee la Biblia, esa es mi historia, la historia contada por mí. Y tienes, mejor dicho, el más importante de todas las personas o los seres que podamos tener de nuestro lado, es pensar en que lo tenemos a Él, que no estamos solos, que Él nos fortalece, nos puede guiar si lo dejamos y obedecemos su palabra. Y ahí tenemos el aliado para no estar solos. Jairito, también entendí que por qué las ganas de cuando uno siente o cuando uno recibe estas verdades y uno quiere salir corriendo a contarle a todo el mundo, y porque uno lo quiere compartir, porque uno siente esa palabra viva en uno y, o sea, uno dice, ay, pero qué intensos. Y no son intensos, son que nos aman, nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Lindo. Así es, Paulita, así es, eso es ese deseo y es una experiencia personal con cada uno, diferente, con cada una, porque está llegando a la vida y él está como descubriéndose, como iluminando dentro, y es real, es una persona, con la descripción que está dando, es una persona y es lo más maravilloso que le puede uno ocurrir al ser humano. Y ya la vida no es igual, absolutamente no es igual. Sí, porque los problemas, porque todo eso ya viene, porque Él estando en nosotros y con nosotros, entonces, ¿cómo vamos a pasar eso? Porque Él no nos va a abandonar. Por eso Él comienza a describirse y como una persona, y una persona que con unos atributos y unas cosas que yo jamás, pues saber que Él está aquí conmigo me produce mucha seguridad, mucha paz, que está con mis hijos, que está con mis nietos, está ahí y Él está al cuidado. No es un Dios lejano, está ahí y está dentro. Eso no cabe aquí, pero aquí sí, porque Él lo dice. Hola, buenos días. También añadiendo lo que han dicho, esas ganas de que uno va teniendo ese conocimiento y esas ganas como de compartirlo con las demás personas. En este caso traje un invitado, Juan Esteban, es un poco tímido, espero que tenga las ganas de presentarse. Incluso pues él y yo hace poco nos conocemos en el parque donde sacamos a nuestras mascotas y unas conversaciones intensas tuvimos ese tema de Dios. Entonces, Juanes, preséntate. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Hola a todos, pues ahí los he ido conociendo de a poco. Sí, no, yo incluso le dije a Manuela que no, que en esta primera instancia pues como que presentarme y ya, porque no, es que yo creo que son muchas más las preguntas que los aportes. Hay demasiadas situaciones o cosas que pues también he venido pues como pensando y he llegado también a conclusiones, he sacado demasiadas conclusiones y yo creo que es imposible hacerlo en este momento, en esta primera instancia, porque yo creo que ameritaría pues como de pronto un progreso pues o de pronto un espacio un poquitico más amplio porque es eso, pues me parece muy chévere el espacio. Las personas transmiten pues como muchas cosas interesantes solo con verlas y pues me parece un grupo pues bastante pues en la forma de expresarse, en la forma de decir las cosas pues como personas de bien y eso también me gusta. Qué maravilla. Muy bien, bienvenido y es la manera porque realmente
Dios te tenía ahí en cuenta y sabía las preguntas y todas las cosas y Él mismo te las va a contestar. Es correcto lo que estás diciendo, porque aquí nadie puede enseñar de Dios. Ya vimos esos principios, los vamos a volver a repetir en el desarrollo de esa historia. Así es de que bienvenido y gracias a Dios por tu vida y lo único que nos pide es oír. Si no quiere aportar, si no quiere leer, está bien, pero oír esa palabra, es la palabra de Dios. Y Sí, listo. De momento sí, es de momento. Yo le llamo, no, al menos por hoy. Y Claro. bueno, mucho gusto en conocerlos, Cristian, Claudia, Cris y Paola. A Manuela ya Okay. la conozco, Bueno. Francisco y Miriam, Joana, Cris y Paola. Bueno, ya y sí, ya son los mismos. Listo. Bienvenido. Bienvenido. Stanley. Okay. Muchas gracias a Manuela que te trajo, que te invitó. Bueno, Qué Manuela. Qué bien, qué bien. Una en carreta soy yo. No, va a ser una discipuladora muy buena. De una. Me encanta. Bueno, ¿alguien más? Yo sí tengo una pregunta, pero o sea, me genera mucha curiosidad eso. Yo sé que ustedes, la mayoría, han estudiado la Biblia hace mucho tiempo, porque pues así llegué. Llegué con Pipe. Pipe me dijo que ustedes ya tienen como un cierto abordaje de bastantes años leyéndola y entendiéndola, pero tengo esa pregunta, o sea, ¿cómo abordar cada libro en donde se debería leer como para tener, digamos, un entendimiento más fluido de la Biblia? O sea, ¿cómo? O sea, Pues a medida que vamos desarrollando la historia, Dios te va guiando. Y en esos pensamientos, y tú con la Biblia ahí, pregúntale al Señor. Y Él te va a conducir porque la relación es personal y se va a identificar a tu manera de ser, porque Él te creó. Y Él sabe cómo entiendes y Él sabe cómo percibe las cosas. Es directamente con Él. Sí, el estudio tiene que ver con el conocimiento. Es decir, Dios quiere una relación, pero con inteligencia. No cierre los ojos y crea. Esto no es saltar al vacío o como un suicidio, sino en la seguridad de la palabra de Dios y por eso es conocerlo. Y es un estudio muy sencillo porque aquí no es ni memorizar ni absolutamente afiliar, sino es directamente con Dios. Entonces, es sencillamente ya que está esta oportunidad de este grupo, pues continuar en cada capítulo, porque si uno se pierde un capítulo o no comienza por el derecho, pues obviamente que se va a saltar y ahí va a haber un vacío que solamente lo cubre Dios, ¿no? Porque no es, yo me pongo al día leyendo porque ¿a dónde? Tiene que ser en el orden de Dios, sí. Seguramente alguna vez tendrá que no se podrá, pero igual, pues el Señor va a hacer algo o se adelanta o hay una grabación, pero la grabación está exclusiva solamente para las personas que están participando. No hay ningún material, sino solamente la palabra de Dios, porque lo que Él quiere es una relación. Y una relación es personal y hoy se identificó como una persona. Entonces ahora esa persona, ¿cómo la puedo abordar? Y todas esas cosas, pues eso es el proceso de Él con cada uno de nosotros. Así es de que, perfecto, Manuelita, dale, porque no está hablando ahí sola. Hay alguien contigo ahí que ya oye que lo que te descubrió de Él hoy, ya, hablarle. Y ahí tienes respuesta a través de la palabra. No vas a escuchar ninguna voz audible, porque su lenguaje es espiritual, de acuerdo con los principios que nos está enseñando. Pero dale. Yo pienso que un ejemplo de eso fue lo que nos pasó hoy, porque a medida que íbamos conociendo quién era, íbamos brincando de un versículo o de un libro a otro, y la respuesta no la estaba dando él mismo ahí en el libro. Yo tampoco soy experta ni tengo mucho conocimiento y creo que hay muchos aquí que tampoco lo somos, pero creo que de alguna forma él mismo nos está dando la respuesta, nos está enseñando cómo conocerlo y brincamos de un capítulo a otro, pero ahí estaba la respuesta, ahí era
donde él nos estaba diciendo lo que era. Empezamos en un libro, pasamos a otro, y era afirmando de quién estábamos hablando y de que realmente, así no lo veamos, así no esté, así no sea físico, una persona física sí existe, y existe porque él mismo nos está diciendo que sí existe, y nos lo comprueba en cada uno de los libros que estudiamos el día de hoy. 10 puntos, Johanna. Otra, Sí, gracias, Joana. Muchas gracias. Medallita. el escuchar a Joa hablar y para contestar o para añadir a lo que decía Manuela, no se trata de cuántos años llevamos estudiando la Biblia, Manuela. Es impresionante. En un solo día podemos aprender lo que solamente una persona puede aprender en 10 años, en 15, en 20. Entonces no te preocupes por el tiempo, porque como dice Joa, lo que nos acaba, el resumen que nos dio tan claro Joana, es él que se va a encargar de mostrarte y de llevarte y de navegar cada libro como él quiere que lo navegues con él. No se trata de cómo lo quiera manejar Jairito ni el grupo, sino es él contigo. Y me emociona ver, Joana, cómo hablas. Le doy gracias a Dios porque es un Dios vivo y no tuve necesidad de ir a gritarle a todo el mundo que Dios existe. Él se encargó de llegar a la vida de cada uno de ustedes y de Juanjo, de Juanes, perdón, Juan Esteban Juanes, de Manuela, de Joa, de todos, y por eso estamos aquí, porque es un Dios vivo que nos trae a todos, y no nos debemos preocupar porque le va a llegar al resto del mundo. Así que gracias por participar y por sacar el tiempo para aprender estas verdades tan bonitas. Desde el punto de la abuelita, les quería decir acerca del estudio, de lo que pueda pensar uno o el otro de los años que lleva leyendo, aprendiendo, comprendiendo, relacionándose con Dios. Más que nada, ¿saben cómo es? Como cuando un bebé, él empieza a darnos, al bebé no se le puede dar una comida sólida. Y así lo hace Dios, poco a poco. No tiene que ser que, uy, este libro tiene 4,000 páginas, yo tengo que leer por lo menos esta semana 100. No, así no es. Así no es. Lo más importante es la relación y lo que cada vez que se habla y que nos reunimos o que estamos en nuestra privacidad leyendo y hablando de Dios, comprender que Él nos va dando poco a poco, porque si no, no podríamos, nuestra capacidad mental no es como la de Él, que Él pueda decirnos esto y todo, y en un segundo ya cualquier página tú la abres y ya tú sabes todo lo de esa página. No, poco a poco como un bebé. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que todos merecen una medallita. Martica, ¿va a decir algo? ¿Sí me oyen? Sí. Ok, pues me quedé pensando en que el escuchar la palabra produce fe. Entonces me llama mucho la atención y quiero pues agradar a Dios por medio de la fe. Entonces tengo que escuchar la palabra y me voy a comprometer porque quiero agradar a Dios, más sabiendo que en todas partes y en todo lugar y de nosotros y está con nosotros. Muchas gracias, muy linda la enseñanza. Tremendo. Claudia,
A ver, Claudia. Solo digo que cada domingo me voy más tranquila de saber que no estoy sola. Correcto, Claudita. Eso es así. Es Dios está contigo en todo. Así es de qué ánimo. Qué maravilla. Gracias al Señor. Sí. Y gracias a Paulita no hay. Y sabes qué, para Manuela, yo soy la mayor de todos, soy la que menos, o sea, la que ni siquiera sabía cómo empezar a buscar en la Biblia, para serte sincera, cómo leer, porque yo iba a la iglesia cuando tenía que ir, pero como que no la entendía, no me sentía con esa tranquilidad, con esa confianza de poder. Y este grupo, la verdad, a mí me siento tan, y I look forward to it. O sea, tengo cosas que hacer, pero digo, ok, voy a empezar o más temprano o más tarde, porque me siento tranquila y el hecho que estoy aprendiendo y estoy entendiendo todas estas, todos los salmos y todo eso en my own language, en mi propio, que pueda entenderlo a mi propia vocabulario, me parece increíble. Increíble. Y en conclusión, hoy, por ejemplo, entendí que Dios está everywhere, en todas partes, y no importa en qué situación esté yo o cualquiera de nosotras, Él está ahí con nosotros. Y Él es una persona autosuficiente y Él nos va a poder guiar en cualquier situación que estemos, por ahí, nos va a guiar por ahí es que tenemos que coger. Así que me siento muy, 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 muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Paulita, no, I have no words. Me uno a eso. Quiero agregar algo más. No sé si a todos de algún modo creo que nos sirve. Todos pasamos por situaciones, todos tenemos momentos difíciles, todos, como decía Miriamcita, buscamos del amigo, buscamos de lo que diga el internet, de lo que diga el perro, el gato, el pollo, todo, pero no pensamos en que realmente la respuesta la tenemos ahí en las narices. Y la respuesta es Dios. Yo tuve el privilegio de, cuando me vi en la dificultad, de encontrar a mi amiga del alma, a mi mamá, y que me dijeron: busca de Dios, descansa en Dios. Y realmente así es, me pasa como a Claudia, los domingos es el día de hacer de todo, pero para mí el domingo es sagrado, no importa si me acuesto tarde, no importa lo que sea, si hace frío, si hace calor, si tengo esto, si tengo lo otro. Esta reunión es la inyección para la semana. Y no se queda solamente en el domingo, ya se ha vuelto un hábito. Y yo creo que es esa semilla que tú hablabas el otro día. Dios la pone en nuestro corazón y poquito a poco la hemos ido regando y la hemos ido cuidando y la hemos ido fortaleciendo, y espero que algún día sea mucho más grande y sea más el conocimiento, pero es esa necesidad. Ya la semilla se plantó, ya está dando frutos porque ya se siente la necesidad de buscar de Dios, de que no importa la situación, no importa lo que sea, Dios tiene el control y no tengo por qué preocuparme porque Dios está ahí. Y lo más bonito de todo es lo que le decía yo a Cris, cuando ella me habló, cuando yo le comenté a ella de mi situación, ella no me habló como me hablaba el mundo, ella me habló como mi amiga espiritual, como mi amiga en Dios, como mi hermana en Dios. Y no me dijo, haz esto o haz lo otro, no, busquemos de Dios. Y eso fue lo que hicimos y eso es lo que estamos haciendo. Y tal vez por eso pienso que las cosas de algún modo en mi vida han cambiado, porque no busqué las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Tremendo, tremendo. Bueno, agradecido con el Señor y con todos ustedes, y prosigamos, que el premio es grande. Listo.
Gracias. Buena tarde, buena semana. Adiós, buenas Nos tardes. vemos, chao. A Francisco, Papi. chao. Adiós. Miriamcita, chao, Feliz Martica. día. Chao, todos. Bye, bye. Chaito. Juan. Bye. Feliz Bacano, semana. Tino. Dele, que Fel- está jovencito y para adelante. Chao, chao. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao. Adiós. Gracias. Bye.